La tercera opción, orientación o línea de investigación del posgrado es tecnologías de diseño y manufactura. Y pues de este yo les voy a platicar aquí algo. También de los 16 profesores que forman el claustro de profesores del posgrado, estos 6 profesores están asociados a lo que es esta línea de tecnología, diseño y manufactura. Y bueno, estos perfiles, de hecho, lo pueden ver en la página de los posgrados. Entonces, sigo adelante. Pues una pregunta interesante, bueno, es que es más interesante es un poco pensar, bueno, ¿qué es diseño y manufactura? Y un poco como que se puede tener diferentes opiniones sobre el diseño. De repente uno puede pensar como que el diseño es más fácil que otras materias, de otros, vamos a decir, temas de la mecánica, de la ingeniería mecánica, porque no es tanto enfocado en cosas teóricas. Como por ejemplo, de repente tenemos cosas muy teóricas en mecánica de materiales, en termofluidos, en teoría de control, etc. Y como que a veces alumnos pueden tener la impresión que diseño es algo más fácil. Lo que puede ser cuando estamos hablando de diseño conceptual, de diseño de forma estética, no era estática, es estética o artística. O también cuando estamos estudiando cuáles son las metodologías a seguir para llegar a un diseño, o sea, el proceso de diseño. En manufactura es algo similar también, o sea, ya no es tanto la teoría, lo que queremos hacer es hacerlo. Y bueno, entonces tenemos máquinas y en las máquinas vamos a hacerlo y como que uno ya piensa que no es tan teórico. Pero, por otro lado, no es del todo cierto. La otra opinión que se puede tener es diseño y manufactura es lo más teórico, lo más difícil, porque de alguna forma, para hacer un buen diseño, uno tiene que saber todas esas teorías, porque tiene que saber la mecánica de materiales a todo detalle, y los termofluidos, y la teoría de control, porque todo puede impactar al diseño. Y lo mismo con la manufactura. La manufactura, de hecho, es en parte un proceso de diseño, diseñar la máquina de manufactura, pero también diseño es en parte la manufactura, porque cada cosa que diseñas también hay que manufacturarlo. Si el diseñador no sabe cómo son los procesos de manufactura, pues cómo vas a hacer un diseño que no se puede realizar. Entonces, más que pensar que es, vamos a decir, de repente más superficial, es en contrario, es un total de todo. Otra cosa interesante mencionar es que toda la cadena de diseño y de manufactura ahorita tiene mucha relación, mucho impacto de lo que es la tendencia que se llama Industria 4.0, o sea, la cuarta revolución industrial. Bueno, hemos tenido ahí varias revoluciones. La primera, diseño de máquinas. La segunda, bandas de trabajo y también el tema de electricidad. El tercero, la computadora. Y la cuarta tiene que ver con inteligencia artificial y muchos más aspectos como, bueno, aquí varios pilares que se mencionan. Voy relativamente rápido en la presentación porque son muchas cosas que quiero ver, pero nada más tengo tiempo para muy rápidamente tocarlos. Son varios temas que son de la rama de mecánica, por ejemplo, el de Advanced Manufacturing, manufactura aditiva, realidad aumentada, el tema de simulación, y la integración es un parte también donde entra tanto la mecánica como la informática. Otros temas son meramente informática, pero son parte también del proceso de relacionado con la manufactura. Entonces, sí, también tenemos que saber
y ser suficiente consciente de todos esos conceptos. Pero bueno, no es tanto la especialidad de la mecánica, ¿no? Tendencias que son muy importantes es que entonces se tiene como que mucho la digitalización de muchos procesos. Ya no es tanto hacer un dibujo en papel, es un dibujo digitalizado. La realidad virtual es algo que es un aspecto íntegro de todo este proceso. El aspecto de simulación ya no es nada más que realizamos dibujos, pero ya queremos desde antes predecir cómo van a funcionar los diseños antes de hacerlo. Entonces, simulación es un parte íntegro de todo el proceso. Experimentación virtual. Quiere decir, ya no queremos hacer prototipos y hacer experimentos, lo que es un proceso tardado y caro. No, vamos a hacer la experimentación en el mundo virtual. Y esto es, bueno, es muy asociado también con simulación. La integración, en un lado, de diseño y manufactura, pero más allá. También tomar en cuenta todo el ciclo de vida, desde la manufactura hasta el mantenimiento y hasta el final de cuentas el reciclaje, el deshacerte del equipo, del material, del producto. Y un tema también interesante, la optimización inteligente, la optimización automática. Una tendencia interesante es que vamos más y más de producción en masa a producción individualizada, a la medida del cliente. Con mucha flexibilidad, exige mucha rapidez de desarrollo y exige que no podemos hacer pruebas físicas. O sea, tiene que ser el producto correcto y bien a la primera. No podemos hacer 5 prototipos para realizar un solo producto individual. ¿Cuáles son las líneas que se trabajan dentro de todo este ámbito? Bueno, aquí menciono diseño, simulación, manufactura, mecánica de materiales, biomecánica y optimización. Y se asocian con 2 laboratorios y rápidamente vamos a pasar cada uno de ellos. El laboratorio de diseño y manufactura avanzada, bueno, tiene cierto equipo como máquinas CNC, máquinas de manufactura aditivo, aquí varias variantes. Equipo para digitalizar, escanear, digitalizar objetos 3D a un mundo virtualizado, digitalizado. Equipo para realidad virtual. Por ejemplo, este es como un tipo, bueno, manipulador en 3D, es como un tipo ratón, pero en 3D, pero que también da interacción al usuario. Cámaras acoplado a la persona que de alguna forma empotran a una persona en un ambiente virtual. Y se realiza entonces operaciones en 3D en el mundo virtual, como por ejemplo para entrenamiento. Análisis por elemento finito, pues yo creo que la mayoría ya han visto ese tipo de cosas en licenciatura. Es un aspecto importante, pero también el parte abajo, la prueba de las piezas, después de haberlo simulado y comparar que realmente las simulaciones funcionan. Bueno, simulación, entramos entonces en este tema de simulación, que de hecho lo brinco relativamente rápido. ¿De qué se trata? Bueno, mucho es en la mecánica la deformación de sólidos, la mecánica de materiales, pero también involucra energía térmica, transferencia de calor, movimiento de fluidos, dinámica de fluidos y de repente otras cosas, corriente eléctrica, radiación o sistemas ópticos, la microestructura del material, etc. ¿A qué se aplica? Bueno, a productos, componentes, sistemas para lo que es análisis estructural, para diseño o para el análisis de falla. Para procesos de manufactura, el proceso de formado, de corte, de fundición, de manufactura aditiva, etc. O para procesos energéticos como bombas, turbinas, aerogeneradores.
Y también se usa la simulación en combinación con optimización. Si tú puedes simular cómo desempeño algo, entonces podemos optimizar el desempeño modificando el diseño. Entonces, este me pide oportunidad de hacer optimización de diseño o optimización de procesos ayudado por la computadora, o sea, automático. Bueno, todo lo vamos a ver también en los temas que siguen. La manufactura. Bueno, temas de procesos típicos de manufactura que trabajamos son procesos de formado, pues muchos productos aquí formado de láminas. Aquí se ve el proceso de formado, es básicamente un punzón que empuja una lámina y que se queda en una forma de una copa. Pero es importante analizar los esfuerzos y analizar si el material, la lámina, aguanta y no rompe. Procesos con calor, por ejemplo, tipo soldadura o en este caso recubrir una superficie con un proceso tipo soldadura con otro material, que es manufactura aditivo, de hecho. Bueno, aquí se tiene un ejemplo, entonces se tiene que analizar cómo ocurre, pero también analizar qué pasa con el material abajo. Hay una zona zona afectado por el calor. ¿Qué pasa con este? ¿Cómo son sus propiedades? ¿Cuál es el perfil de temperatura que sufre? ¿Y cuál es entonces el daño que este causa? Porque este afecta al final de cuentas el desempeño. Entonces, es un ejemplo donde se tiene muchos procesos. Por ejemplo, calentamiento por láser. Tiene entonces una parte óptica que aquí empieza a calentar. Tenemos evaporación, tenemos fusión y tenemos transporte de calor en el sólido. Tenemos el mecánico del sólido y tenemos el comportamiento del material. Todo eso se tiene que tomar en cuenta para hacer el análisis. Bueno, este ya lo vieron antes, porque de hecho, bueno, esta opción de tecnología de diseño y manufactura de repente se vincula en algunas cosas también con energía y termofluidos, en particular en ese tema de procesos térmicos para manufactura. Aquí hay un ejemplo de un análisis donde se está depositando material sobre la superficie. Entonces, en el análisis podemos ver cuál es la capa que se deposita, cuál es el perfil de temperatura que se calcula y cómo se comporta este proceso. A ver. Un parte importante también es el aspecto de que las cosas tratamos de hacerlo, tratamos de soldar láminas, pero luego resulta que las láminas no son soldadas así tal cual, se deforman. A veces incluso se fractura por la corriencia pues ocurren esfuerzos residuales y deformaciones. Entonces, para poder predecirlo y saber que no nos van a causar problemas, en lugar de experimentos, también mucho es tratar de predecirlo y tratar de detectar cómo podemos evitarlo, qué estrategias podemos usar para que no ocurran esas deformaciones. Y hay muchos tipos de deformaciones que pueden pasar. Pero a veces también la deformación es deseada. Por ejemplo, en este caso, un análisis donde solamente se calienta en una línea y lo que se obtiene es que la placa se deforma. Si se repite otra vez, entonces, bueno, en este caso es un ciclo, pero si se repite otra vez, se deforma un poquito más y cada vez se deforma más. Entonces también podemos hacer un proceso formado sin ningún contacto, solamente calentándolo. A ver. Mecánica de materiales. Pues un aspecto importante de la mecánica de materiales es también, por ejemplo, el aspecto de la fatiga y la mecánica de fractura. Esos son cálculos, es un campo bastante retador de analizar para analizar cuánto me va a aguantar una pieza, sobre todo
en los aviones siempre es muy crítico este punto, ¿no? De hecho, hace unos meses otra vez hubo un accidente con un avión donde se sospecha que hubo problema con fatiga que causó que un motor se dañó. Y entonces es muy importante poder predecirlo y poder hacer las acciones para prevenirlo. Pero antes, predecirlo, porque si hay falla por fatiga, por fracturas que se van generando, pues puede ser muy bueno, muy peligroso. Desastroso, sí, esta era la palabra. Y los esfuerzos residuales tienen un rol muy importante también en el efecto de fatiga. Puede empeorarlo, pero también puede mejorarlo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en la gráfica izquierda abajo, donde al hacer ejercer una fuerza de carga fuerte que causa deformación, causa esfuerzos residuales que después mejora bastante la vida del producto a daños por fatiga. Entonces, pero para poder predecir y diseñar el proceso de manufactura para que después de actuar de esta forma la pieza dura mucho más, este es precisamente el tipo de investigación que se requiere hacer. Bueno, aquí hay un ejemplo de un análisis de fatiga. Entonces tiene una pequeña fractura aquí en el bloque, se va estirando y soltando y cada vez se abre la fractura y cada vez aquí se empieza a dañar más material. La fractura se empieza a crecer y penetrar. Pues dura un poquito entonces no lo voy a terminar, pero se ve que se va creciendo. Entonces, dedicamos a la biomecánica. Pues la biomecánica se trata de, entre otros, generar prótesis. Por ejemplo, de una oreja, de un pie, de una rodilla, ese es el mecanismo de una rodilla, de una mano, o de todo un, bueno, pie con rodillo, tobillo. Entonces, aquí se tiene todo un ciclo de proceso, porque todo ese ciclo empieza con el diseño de una pieza. Por ejemplo, se tiene que adquirir la forma de los huesos, se tiene que digitalizarlo, meterlo en el mundo virtual. De ahí se tiene que entonces diseñar la pieza que va, se puede hacer pruebas y checar funcionalidad, hacer simulación si va a aguantar los esfuerzos que tiene que tener. Y al final de cuentas, entonces, se manda a manufacturar como producto único y ya se puede aplicar. Es un ciclo muy típico de todo un proceso de diseño y manufactura de un solo componente, individualizado al paciente. Entonces, por ejemplo, para hacer ese tipo de implantes por un daño en el cráneo, se sigue un proceso y al final de cuentas se tiene un producto que realmente se puede generar. ¿Sí? Este ya es el objeto ya real. Bueno, se ha hecho un proyecto en el pasado de la generación de una oreja, por ejemplo, a una persona que le falta la oreja. Y entonces se crea la oreja y al final de cuentas es un aspecto estético. Obviamente no puede escuchar esta oreja, pero estéticamente se ve mejor si tiene concha de la oreja. Por ejemplo, caídas son interesantes también analizar cómo causa una caída, una fractura y en siguiente parte, cómo podemos crear un piso de atenuación para que cuando uno caiga no cause fractura. Y entonces se tiene que diseñar este tipo de piso y se tiene que hacer la prueba cuando hay la caída
de que no causa condiciones en lo que se fractura el hueso. Optimización, pues en optimización se tiene varias formas de optimizar. Por ejemplo, uno es que dices, bueno, haga aquí una cantidad de vigas y entonces la computadora nada más dices que, bueno, tú engordas algunas vigas y otros lo vas a hacer desaparecer. Y al final de cuentas quedas con una estructura óptima. Pero otra forma es optimización de forma. En este caso, lo que dices es, bueno, tengo una estructura con unos huecos y entonces luego cambia la forma de los huecos y pum, 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 y sale una forma que se supone que es más óptimo. Otra forma es lo que se llama optimización topológica. Decir que, mira, tómala aquí una zona con un material como que entre que sí es material, no es material, zona gris, y luego un algoritmo que dice, ahí concentra el material, agrégale, hazle más denso, y en esta zona quítale el material. Al final de cuentas te queda una estructura. Y lo interesante de esta última es que no tienes que casi dar ningún aspecto de diseño. Empiezas casi simplemente con un bloque y ya dejas a la computadora de decir cuál es la forma óptima. Bueno, estos algoritmos son obviamente muy interesantes. Se puede hacer en 2D, crear ese tipo de estructura, o en 3D también. Y también se puede hacer para otras cosas, por ejemplo, para sistemas que tienen que hacer cierto movimiento. Por ejemplo, aquí un sistema que cuando aquí lo empuja a la derecha, yo quiero que esta superficie se mueva a la izquierda. Híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, mete las condiciones en un método de simulación y optimización y entonces te va a crear esta forma. Te crea esta forma, entonces la vamos a probar cómo sale esta forma. Efectivamente, aquí lo empujas y el otro lado se retira. ¿Sí? Entonces son ejemplos de mecanismo que se puede diseñar. Bueno, en realidad los diseños son mucho más complejos. Por ejemplo, un puente puede ser nada más como con una estructura de arco para mantener un piso de una carretera. Pero en realidad esa estructura es una estructura porosa, mucho más compleja, ¿verdad? Entonces, ahí entra el interés también de ver y cómo se comportan estructuras porosas, cómo podemos diseñar estructuras porosas que tienen muy poco peso, pero tienen muy buena resistencia mecánica. Y bueno, entonces aquí se ven diferentes ejemplos de diseño de ese tipo. Bueno, finalmente, para cerrar, unos otros proyectos que no entran realmente en estos rubros. Por ejemplo, uno de los proyectos que en el pasado se ha trabajado es el modelado del fenómeno piezoeléctrico para una óptima recolección de energía. Entonces, generar energía con un sistema piezoeléctrico. La idea es generar, este es un elemento piezoeléctrico que al deformar genera energía y eso lo dejamos entonces vibrar. Y la vibración es deformación continua en el elemento piezoeléctrico que entonces va a generar un corriente alterna que podemos de alguna forma utilizar. Entonces tiene que hacer la dinámica del diseño en función de diferentes parámetros, diferentes frecuencias, diferentes condiciones y hacer todo el análisis de qué es entonces el diseño que podría funcionar bien y cuánta energía va a generar. Otra vez un tema que relaciona con el tema de energía termofluidos es, por ejemplo, el diseño de las turbinas o expansores o al revés las bombas, los componentes mecánicos que van en estos sistemas. De alguna forma es un tema que entre que en un lado requiere conocimiento de la parte térmica y de fluidos y por otro lado es al final de cuentas un tema de diseño y
un producto que se tiene que también contemplar de hacer. Entonces, pues con esto quiero cerrar solamente con una conclusión, decir que el tema de técnicas de diseño y manufactura es un campo de aplicación muy amplio, es en lo general muy multidisciplinario y pues es muy genérico, muy general. Y muchas veces entonces tratamos de simplificar todas estas áreas especializadas, pero a la vez sí tenemos que tener entonces un conocimiento muy bien de todas esas teorías atrás, de la mecánica de materiales, del modelado y simulación de procesos y productos, de métodos de optimización, etc. Y con eso cierro. Gracias por su atención y pues más adelante podemos tener chance para preguntas.